El algoritmo va a depender mucho, o sea, la pregunta del algoritmo es a quién le voy a hacer la toracocentesis. ¿En qué momento se hace toracocentesis en el 2020? Entonces, yo te he agregado ahí una diapo. Tú puedes agregarte una hojita de repente a tus resúmenes. Lo hice un poquito más grande porque tú sabes que me gusta dejarles una esquemita mental para que se te haga mucho más sencillo analizar este tema. Entonces, yo tengo un paciente, doctor, que viene al hospital y le hago una imagen y me sale que tiene derrame pleural, ¿no? Está con derrame pleural. ¿Cómo actúo? Bueno, en la vida real, cuando un paciente viene con derrame pleural, se le hace una ecografía torácica, ¿no? Y si ahí vemos nosotros que hay más de 10 milímetros de grosor, o puede ser que encuentres esto, más de 10 milímetros o más de 1 centímetro de espesor. Por ejemplo, una radiografía de tórax en decúbito, ¿no? Está el paciente echado, una radiografía, ¿no? Eco de tórax o radiografía. Te sirve bastante, ¿no? Es importante, ¿ok? Entonces, tú dices, ¿no? Sí, tengo una ecografía que me diga que hay más de 10. Es sí. ¿Ok? No, doctor, no tengo una ecografía. No tengo una ecografía que cumple estos criterios. Si no tienes, entonces observa nomás. Observación. Ya, doctor, y sí lo es, tiene un grosor, un espesor, más de 10 milímetros. ¿Qué hago? Lo primero, tienes que preguntar lo más sencillo del mundo. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? Porque es lo más frecuente, es el derrame más frecuente de todos los derrames. O sea, muy aparte que es el más frecuente del trasudado, es el derrame más frecuente de todos los derrames. Entonces, acá tú preguntas, ¿tiene insuficiencia cardíaca? ¿Sí o no? ¿No? Puntualmente, ¿sí? ¿Sí? O si es no. Si el paciente que dice que no tiene derrame y tiene un derrame, o sea, no tiene insuficiencia cardíaca y tiene un derrame mayor, entonces estos pacientes generalmente van a toracocentesis. ¿Ok? Van a toracocentesis. En cambio, si te dice sí tiene insuficiencia cardíaca, la pregunta que tú te vas a hacer, ¿cuál es? Que te enseñé. El derrame es asimétrico. Asimétrico es que un lado tenga más derrame que el otro. ¿Ok? Asimétrico. Aparte de ser asimétrico, tiene fiebre. ¿Ok? Generalmente cuando tú tienes un derrame bilateral por insuficiencia cardíaca no se punza, pues, porque se mejora el problema cardíaco y mejora el derrame. O le das diuréticos, con eso mejora. Pero si tú ves que es asimétrico, un lado más grande que otro, entonces tú dices, no parece que fuera un solo derrame de la insuficiencia cardíaca, de repente es una sobreinfección. Por eso que siempre preguntamos si hay fiebre. ¿Ok? Si la respuesta acá fuera así, entonces tú dices toracocentesis. ¿Ok? Si la respuesta acá es no tiene esa simetría, no tiene nada, entonces lo único que haces es estimular la diuresis. Estimular la diuresis. ¿No? Y control en 3 días, ¿no? Control, unos 3 días de control, que bote todos estos días, y acá tú ves, ¿no? En el control de 3 días, sigue el derrame, sigue. Si la respuesta es sí, te vas acá. ¿No? Si la respuesta es no, ya, entonces no, ahí queda, pero no necesitas otras pruebas, ¿no? No necesitas otras pruebas. ¿Ok? Entonces ya llegaste a la toracocentesis. La pregunta es, de cuando haces toracocentesis, pregúntate, ¿se cumplen los criterios de Light? ¿Sí o no? Sí. Acá te dicen sí. Te dicen no. Te dicen no. Si se cumplen los criterios de Light, entonces tú tienes que analizar muy bien el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, sí, es un exudado. Entonces, esto, sí, criterios de Light, es un exudado. Entonces tú tienes que hacer el diagnóstico.
¿El diagnóstico está confirmado? ¿Sí o no? Si la respuesta fuera sí, tratas la enfermedad que lo llevó. Si el diagnóstico fuera no, no está confirmado, entonces no hay nada acá, doctor. Entonces tú tienes que mirar, ¿no? ¿Qué debo hacer, doctor? Tienes que estudiar, pues. Tengo que estudiar si hubiera un infiltrado, por ejemplo, un infiltrado en la cavidad, una mancha en la cavidad, porque generalmente cuando la respuesta es no, o sea que como que no hay un diagnóstico, uno normalmente pide un angiotem de tórax, angiotem para ver vasos también, ¿ok? Y si en la angiotem sale infiltrado, pues terminas haciendo una broncoscopía, ¿no? Broncoscopía para ver causas de ese infiltrado, cómo está un lavado de ese infiltrado, ¿no? En el angiotem puede ser que te den un diagnóstico de embolia, ¿no? Y ahí tienes que anticoagular. O puede ser que te den un diagnóstico de una lesión, no sé, mediastinal, una lesión mediastinal. También podría ser, ¿no? Entonces acá entras a otro mundo de enfoque del mediastino. ¿A qué es importante, chicos? Si a pesar de la toracocentesis, a pesar del angiotem, no tengo un diagnóstico definitivo, no puede realizarse, no es diagnóstico tan solamente, y tú acá sospechas de una tuberculosis o un cáncer, entonces tú tienes la obligación de hacer una toracoscopía, incluyendo la biopsia pleural con todo esto. ¿Ok? Y si en cambio tú no sospechas de esto, obsérvalo. Entonces, este es el algoritmo verdadero de la toracocentesis. Paciente con derrame pleural que tiene engrosamiento mayor de 10 milímetros, que descarto insuficiencia cardíaca. Acá vamos a hacer un repaso. Entonces, mira, primero, vamos a ir bajando la... Vamos a ponerle acá. Miren. Derrame pleural. Está engrosado. Más de 1 centímetro. Siempre comiencen por ver la imagen. Doctor, ¿está engrosado sí o no? Sí. Perfecto, perfecto. Esto me tiene que llevar, si es sí, yo tengo que pensar siempre en insuficiencia cardíaca porque es la primera causa que me va a preguntar en el examen. ¿Es insuficiencia cardíaca? No, doctor, no lo es. Entonces tóraco, de frente, su tóraco. Si en caso fuera insuficiencia cardíaca, yo tengo que ver si tiene un derrame asimétrico y fiebre. Si fuera asimétrico y fiebre, sí, tóraco de frente. Si no hubiera derrame asimétrico y no hubiera fiebre, pues entonces yo tengo que estimular la diuresis con furosemida para que mejore y va a cambiar el derrame pleural. Y para esto voy a hacer un control en 3 días. ¿Sigue en 3 días después? Sí, doctor, tóraco. De frente, tóraco. Si no sigue, pues no necesito otras pruebas. Cuando hago toracocentesis a un paciente, siempre tengo que hacer los criterios de Lai. Después que hago los criterios digo, ¿no? Este paciente con criterios de Lai, ¿es positivo o no? No, doctor, entonces trasudado. Probablemente todas las causas de trasudado están acá. Pero en cambio, si sale positivo los criterios de Lai, entonces yo tengo que decir, definitivamente, doctor, este paciente salió positivo sus criterios de Lai, y lo que tenemos que hacer con este paciente, que ha salido positivo sus criterios de Lai, es darle diagnóstico a ese exudado que tiene. ¿Tiene diagnóstico? Sí, doctor, tiene un cáncer. Ya tiene tratamiento. No, doctor, ese exudado no tiene diagnóstico. Perfecto. Tengo que solicitar un angiotem de tórax. Si hay infiltrados, voy a terminar buscando hasta el final la broncoscopía para buscar alguna causa de fondo de gérmenes que me han podido dar esto, ¿no? Hasta el final, tú buscas como que te he puesto los niveles más altos de actividad rápida, ¿no? Hasta el final llego acá. Si es una embolia, pues anticoagulo, pues doctor, anticoagulo, definitivamente voy a anticoagular acá. Si es una lesión mediastinal, pues haré estudio de mediastinoscopías, aspirados, cuando son linfomas, de mediastino, todo este otro mundo.
No, doctor, esta angiotensina no me da diagnóstico, pero yo tengo sospecha alta que es tuberculosis o cáncer. Sí, entonces vete a la toracoscopía. Por eso es que los pacientes que hacen derrame pleural tuberculoso, que sale negativo, no tienen diagnóstico, negativo, ¿en qué terminas al final? En una toracoscopía, con biopsia de pleura. ¿Sí? Toracoscopía con biopsia de pleura. ¿Ok? En el caso de sospecho de tuberculosis o cáncer, no sospecho, observo nomás. Observo. ¿Qué otra etiología será? No lo sabemos. Entonces, esto de acá, ustedes tienen que saberlo para que puedan aprender a diferenciar. ¿Ok? Aprender a diferenciar cómo se hace un algoritmo de un derrame pleural. Acá te he puesto diferentes causas. Bueno, acá hay muchas preguntas que han venido, son los clásicos diferenciales del derrame pleural. Tenemos la insuficiencia cardíaca, que es lo más preguntado. Insuficiencia cardíaca es lo más preguntado. Tenemos el derrame tuberculoso. Siempre te lo pregunta como un exudado unilateral rico en linfocitos. Encuentras el ADA, que está alto, esto está mal. Acá el ADA está alto, es el más alto de los ADAs. Más de 45 es el corte. ¿Ok? PCR positivo, si en caso haces una biopsia, no hay ningún problema. PPD, gran, cultivo, generalmente salen negativos, ¿no? Todo esto sale negativo cuando es una tuberculosis pleural, ¿no? Pero el PCR sale positivo. Diagnóstico definitivo, chicos, pregunta de examen toda la vida, biopsia pleural, ¿no? Que se ve granulomas caseificantes con el VAR, ¿no? Derrames lechosos, esta es una bonita pregunta que siempre los chicos se confunden en quilotórax versus pseudoquilotórax, ¿no? El quilotórax se asocia mucho a la rotura del conducto torácico, ya sea por trauma o tumor. En el Perú, la pregunta más frecuente que cuando se hace quilotórax es traumático. El quilotórax es traumático, chicos, traumático, ¿ok? Traumático. Y también puede ser originado por tumor, ¿ok? Linfoma generalmente, linfoma. Causa más frecuente de quilotórax, trauma, ¿ok? Y dentro de los traumas, los iatrogénicos son los que más se ve hoy en día, iatrogénicos, ¿ok? De quilotórax. ¿Qué vemos? Triglicéridos están elevados. Acá la gente se confunde, pues, el quilotórax, por eso que ahí ha sido pregunta de examen. Porque el pseudoquilotórax es colesterol elevado. En cambio, el quilotórax es triglicéridos elevados, ¿ok? El tratamiento es conservador, sí, se da dieta, con triglicéridos de cadena media, correcto, se coloca tubo de drenaje, colocamos tubo, sobre todo, en todos en realidad colocamos tubo, ¿eh? Pero sobre todo como vemos más el origen traumático, colocamos tubo de inicio, ¿no? Y los pacientes mejoran, incluso se le puede colocar octreotide también, colocamos octreotide para mejorar, digamos, un poquito que disminuye la secreción. Estos pacientes se desnutren rapidísimo, porque no es que toda la grasa, todo se está yendo pues, para el tubo, y lo estás botando en el tubo todos los días. Entonces imagínate, ya si no mejora, se hace ligadura al conducto torácico, pero es una cirugía que tiene en realidad en toda la evidencia pues bastante yuca hacerla en verdad, porque tienen bastantes complicaciones. A veces la verdad que no es hoy día un gol estándar, pero cuando ustedes lean, se hace ligadura, pero en la vida real no es bien difícil, ¿no? A veces lo que hemos hecho es pleurodesis, ¿no? A la mala, pleurodesis a la mala, buscar estimular al máximo, y usamos un talco slurry, que es un talco sumamente cargado de reacción inflamatoria, ¿no? Para estos pacientes. Otras causas autoinmunes, ya hemos visto artritis reumatoide, lupus, ¿ok? El artritis reumatoide típico de hombres, unilateral, derecho. pH, glucosa, hacen las glucosas más bajas, se ven en la artritis reumatoide, es pregunta clásica. El lupus es bilateral, generalmente el pH acá es normal, la glucosa es normal, pero ese es el diferencial que tiene más rápido con el artritis reumatoide. Lo que sí llama la atención es el complemento que es bajo, esto es pregunta de examen. ¿Ok? Complemento bajo. Y el hemotórax que es pregunta también. El hemotórax, chicos. El diagnóstico de pregunta ha sido esto, ¿no? Un hemotórax se diagnostica con un hematocrito concentrado más del 50%, es el diagnóstico de hemotórax. Hay eosinofilia frecuente, como hemos visto, igual todos los que hagan patología pleural hacen eosinofilia frecuente. Y el manejo, si es leve, por ejemplo, si es menor de 350, menor de 400, se puede observar, ¿no? Tubo, si es moderado o masivo, en realidad nosotros, todo paciente que venga con hemotórax con más de 350 o más de 400, le colocamos su tubito, ¿no? A todos.
Y la cirugía, o sea, quiere decir cuando haces una toracotomía de emergencia, toracotomía, eso lo vamos a ver en cirugía cardiovascular, cirugía de tórax cardiovascular, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar nosotros a ver cuánto operamos, ¿no? Pero normalmente operamos en la vida real en dos situaciones, ¿no? La primera es cuando el drenaje sea mayor de 200 mililitros por hora por 3 horas consecutivas o más de 1500. El que me han preguntado en el examen es este, pues, ¿no? Paciente que viene, independiente, independiente del extremo dinámico, chicos, acá independiente. Ha botado más de 200 por 3 horas o más de 1500, o sea, al meter el tubo, tú colocas el tubo y ¡bum! Se llena el frasco. Clampas, oye, cambia el frasco al toque, le traen otro frasco, sigue llenando. ¿Cuánto va? Va 1600, doctor, ya listo. Clampa el tubo, ¿sabes qué? Vamos a sala. Hazle prueba, pásale sangre sin cruzar, sin prueba cruzada, no importa. Vamos al toque, al toque, al toque. Lo llevas a sala, le van metiendo cloruro a pasto por las dos vías, siempre, acuérdate, estado de shock, manejo, doble vía periférica en ambos miembros superiores, te lo llevas a sala de operaciones. Cuando abres el tórax, te vas a encontrar que la mayoría ya dejó de sangrar. Parece que ese estado de hipotensión como que colapsara y hace pequeños trombitos en las zonas que sangran, y nunca encuentras, es bien yuca que encuentres algo activo. Entonces, a menos que es un balazo, ¿no? Por ahí encuentres un pulmón, tienes que rafiar. Entonces, y tranquilo, pues, ¿no? Lo controlas, cierras la cavidad torácica, lavas, le vas metiendo sangre intraoperatoriamente y lo vas completando también a la salida de la cirugía, ¿no? Lo importante, motora, preguntadito. Muy bien. Entonces, eso ha sido un tema muy importante dentro de las patologías pleural, que es el agua, el líquido, que es el mundo de la sangre, ¿no? En el caso del neumotórax, que les encanta preguntarte también, mira cuántos fénix están acá metidos. El neumotórax es una patología que ustedes observen, miren aquí, normalmente el diafragma derecho está 2 centímetros a 3 centímetros elevados encima del izquierdo, el hígado, por el efecto del hígado, ¿no? Que lo tiro para arriba. Pero acá vemos algo llamativo, acá vemos que hay una presencia, acá está el botón aórtico, acá vemos la presencia de que hay un colapso, ¿sí? Hay un colapso importante que ha ocurrido, no sabemos por qué, y vemos, miren los espacios característicos que se separan entre los, miren los espacios intercostales, se separan, ¿no? A diferencia del otro lado, está más negrito, ¿no? Y acá vemos un bultito, que está todo el pulmón que está colapsado, todo es el pulmón colapsado, chicos, miren, todo está colapsado. Entonces, ocurre dos situaciones muy importantes, ¿no? Que hay que aprender a diferenciar. En primer lugar, nos vamos a encontrar con neumotórax, que van a ser, digamos, dentro de su fisiopatología, van a haber varios tipos de formas de enfrentar los neumotórax, ¿no? El neumotórax, nosotros en la vida real trabajamos con dos formas de presentación, que es un neumotórax primario o un neumotórax secundario, ¿no? O traumático o espontáneo también. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo clasifica, doctor? Porque para mí va a ser muy importante entender cuáles son esos tipos y cómo yo los tengo que relacionar. A ver, primero entendamos el concepto de primario. Algo es primario cuando el pulmón vino con falla de fábrica. Al venir con falla de fábrica, luego hace su neumotórax por culpa del pulmón. Algo es secundario cuando otra enfermedad atacó al pulmón, no fue culpa de él, otra enfermedad atacó el pulmón y esta enfermedad, digamos, lo hace susceptible a hacer neumotórax. Entonces, este es el concepto de primario y el concepto de secundario. ¿Ok? Entonces, esto es falla de fábrica, para que te acuerdes así, y esto es otra enfermedad que predispone al pulmón. Entonces, tú dices, eso es en tu mente, tienes que tenerlo presente. ¿Ok? Tienes que tenerlo presente. Entonces, dentro de las enfermedades, digamos, un neumotórax primario, la mayoría de neumotórax primario son neumotórax que vienen y hacen una clínica espontánea. O sea, neumotórax espontáneo. Están metidos dentro de los primarios, sobre todo. Y esto sobre todo, ¿sabes en quiénes se ve? En pacientes jóvenes. ¿Ok? Pacientes jóvenes. Pacientes que tienen aparentemente una condición de salubridad buena, jóvenes, y que en el momento del crecimiento, la caja torácica, como se está yendo para arriba y para abajo,
el pulmón en las regiones apicales va a sufrir una debilidad y va a haber una especie de pequeñas dilataciones que nosotros les decimos bulas, que van a estar ubicados debajo de la pleura visceral, que se le llama bula subpleural, y se van a romper. Estos pacientes tienen un fenotipo bien característico, chicos. Son delgados, son altos. Algunos pueden ser fumadores, ¿ok? Pero son delgados, altos. Son del tipo, este chico, el que hace stand-up comedy, Mateo Garrido Leca. Así, de ese tipo son los neumotórax espontáneos. Son de ese tipo, igualito, esa característica fenotípica, ¿no? Lógicamente más alegres. Pero es importante recordar esto, ¿no? Entonces, esto predispone al paciente a poder tener una condición de debilidad en la parte apical pulmonar y viene el neumotórax, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, ¿ok? Hay que tenerlo en consideración. El caso de los neumotórax secundarios ocurren cuando hay enfermedades que condicionan algo. Para esto, en los secundarios, nosotros podemos estudiarlo de la siguiente manera. Tenemos los traumáticos y tenemos los no traumáticos. ¿Ok? Traumáticos y no traumáticos. Los traumáticos, acá lógicamente están metidos los iatrogénicos. Ahí está en el catéter venoso central que le colocan al paciente. Y, oye, ¿qué pasó a las 3 horas de colocar el catéter venoso? No sé, doctor, le falta el aire. Iatrogénico. Oye, un cuchillazo le metió al paciente. Un cuchillazo, un balazo. Traumas. ¿Ok? Lo que tú quieras. Traumas. Un hueco ahí me da un trauma. Y los no traumáticos. Oye, el paciente sufre asma y ahora viene por falta de aire y tiene neumotórax. Oye, el paciente tiene tuberculosis, hace años tuberculosis, pero ahora mira, ha venido con neumotórax. Oye, el pata tiene un EPOC, está metido en ventilador y tiene un neumotórax. O sea, enfermedades condicionantes. Estos son secundarios. Entonces, mira, qué diferentes son estos pacientes con el de arriba, ¿no? Pero muchas veces cuando lo estudiamos nos confunden. Entonces tenemos que estudiarlo así. Neumotórax primario, neumotórax secundario, para podernos ubicar. Uno falla de fábrica, el otro son enfermedades condicionantes. Hay alguno por ahí también que es el neumotórax catamenial, que lo he separado porque alguna vez no lo han preguntado directamente en Perú, pero lo preguntaron en un examen por ahí de Chile y en España también, en el MIR, acerca de las condiciones de pacientes con endometriosis, ¿no? Que tienen tejido ectópico y durante la regla comienzan a dañar y comienza a nacer un neumotórax, ¿no? Entonces esto se podría presentar también en estos pacientes con endometriosis para tomarlo en consideración, ¿ok? Muy bien, entonces lo que ocurre en la fisiopatología es que el paciente con neumotórax, esta es la cavidad torácica, ponte, y comienza a haber una fuga y comienza a haber una pérdida de la presión negativa. Normalmente la pleura yo te enseñé que era presión negativa, ¿te acuerdas? Ahora pasa a una presión positiva. Y al ser una presión positiva, lo positivo empuja. Y al empujar hace que se colapse. El colapso va a hacer de que todo esto esté en el neumotórax. Y acá va a haber dos cosas. Podemos encontrar un neumotórax simple, que es un colapso, y un neumotórax a tensión. El neumotórax simple es aquel neumotórax que el paciente está hemodinámicamente estable. El neumotórax a tensión es el paciente que está hemodinámicamente inestable. Y por eso que se llama tensión. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire que está en este espacio empuja el pulmón y el pulmón comprime el mediastino. Al comprimir el mediastino, hace que se colapsen las cavidades de baja presión. ¿Cómo? Colapsa las cavidades derechas. Se comporta como un taponamiento cardíaco entonces, al colapsar cavidades derechas. Y al colapsar cavidades derechas, entonces, va a disminuir el retorno venoso. Y al disminuir el retorno venoso, a la larga disminuye la presión arterial. Y, lógicamente,
vamos a aumentar la ingurgitación yugular. Entonces, miren, se está comportando como un taponamiento cardíaco y puede hacer ¿qué cosa? El pulso paradójico, porque el pulso paradójico se ve en estas patologías. Entonces, este paciente corre su vida, corre peligro. El neumotórax, atención. ¿Ok? Entonces, tú cuando veas que un mediastino está tirado hacia el otro lado, tú piensas que hay un neumotórax, atención. Para las preguntas de examen, la palabra inestabilidad generalmente lo define la presión arterial. Yo te he enseñado eso, ¿no? Cuando tú sabes que el concepto es muy grande, ¿no? Cuando vean la clase de UCI, después que hagamos conmigo, me parece, acabamos neumo, hacemos nefro, y de ahí viene UCI, y de ahí nos vemos con ustedes después del tiempo todavía. Vienen otros grupos. Van a ver ustedes que en la clase de UCI es una de las clases más densas que existe dentro de la fase 1, con un montón de conceptos, ¿no? Le van a meter una cachetada, como se dice, a estos conceptos que estamos viendo. Hay muchos, y los conceptos de shock sobre todo son los más determinantes en esa etapa. Entonces van a ver ustedes que ahí el concepto de estabilidad es un concepto complejo, pues, ¿no? Para que en una sola pregunta venga un concepto de asociado a presión arterial, nada más, es bastante incompleto, ¿no? Entonces, esto es importante para que tengan en cuenta cuando hablemos del manejo, ¿ok? El diagnóstico que nosotros hacemos nos permite medir el neumotórax y el porcentaje, ¿no? Hay en realidad varias fórmulas, pero nosotros generalmente utilizamos dos que, digamos, se nos hace bastante práctica. Una de ellas, por ejemplo, es acerca de la punta. Esto se hace sobre todo cuando tienes una lectora digital, ¿no? Si es una lectora digital, pues mides el A, ¿no? ¿Cuánto de la punta de la cavidad torácica al ápice tienes de distancia, ¿no? Normalmente, si esta distancia es mayor de 2 centímetros, algunos de la BTS incluso te hablan de 3 centímetros, puede ser mayor de 2 o 3, no usamos mucho esta de acá, pero esto de acá más o menos asocia que hay un aumento de mayor del 50% de neumotórax, ¿no? Es una forma, digamos, práctica, pero con un número muy delimitado, ¿no? En cambio, esta otra forma es cuando tú utilizas, por ejemplo, es la que más usamos nosotros para cuantificar. Hacemos lo siguiente: tomamos un punto central de la columna y llevamos hacia la parte más externa, y a esa variable le ponemos A. Luego, de la parte interna, llevamos un punto hacia la parte del pulmón y le ponemos B. Y lo que queremos hallar es C. Entonces, la única forma que tenemos para poder hallar C es entender los volúmenes que existen, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es todo A lo elevamos al cubo menos B al cubo sobre A al cubo. Esto me va a dar C, que es lo que yo quiero hallar. Y esto me lo van a dar en valores de porcentaje. ¿Ok? Entonces, con esto trabajamos los porcentajes. Normalmente hay dos números que ustedes tienen que recordar, muchachos: el 20 y el 30. Menor de 20%, generalmente lo miras. Observo. Del 30% a más, coloco tubo. Y de 20 a 30, ¿qué hago? ¿Tú qué hacías de 20 a 30 años? ¿Tú qué hacías entre los 20 y 30 años? Porque te acuerdes. Doctor, la verdad que estaba en un plano intermedio, ¿no? Antes de los 20 años, me dedicaba a observar. Después de los 30 años, procedimientos. Entre los 20 y 30, depende, doctor. Como el médico, pues, ¿no? Depende. ¿Depende de qué? Depende del criterio del cirujano. Si tengo un paciente con EPOC que está desaturando y que tiene 23%, 25% y está en ventilación, mi criterio es colocarle el tubo. Si tengo un paciente joven que está tranquilo, no pasa nada, tiene 25% de neumotórax, tranquilazo, no le duele, no le cansa, está haciendo su cosa normal, ha estado más de 48 horas en observación y no ha habido cambio de imagen, nada, ¿para qué le pongo el tubo? Entonces es una toma de decisión que te lo van a dejar en tus manos, pero como que más de 30 ya no hay forma, métele el tubo, y menos de 20 lo observas, ¿no? La observación ideal es siempre colocándole oxígeno, ¿ok? Un oxígeno, sí, es lo ideal, porque dice que cuando tú le colocas oxígeno, la reabsorción es mayor eso, ¿no? Normalmente se reabsorbe 1% por día de neumotórax,
¿ok? Entonces imagínate, no va a pasar 20 días hospitalizado al hombre, ¿no? Entonces generalmente cuando le aumentan el oxígeno, como que aumentaría la reabsorción del neumotórax, ¿no? Eso es una característica que se da en estos pacientes, ¿no? Muy bien, entonces ya saben cómo actuar ahí. Entonces, con respecto al tratamiento, lo que tenemos que recordar es lo siguiente, ¿no? Tenemos la parte aguda y tenemos la parte crónica, ¿ok? ¿Cómo se trata en un neumotórax de manera aguda? Bueno, según la gravedad, en realidad, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque yo puedo tener un neumotórax leve como un neumotórax grave. Ambos han sido preguntas de examen. Un neumotórax leve, generalmente, es un paciente que está estable con un colapso menor del 20%. A estos pacientes, generalmente en las claves, tú vas a marcar observación con oxígeno, con lo que te he mencionado justo hace breve. Y en los neumotórax graves se coloca tubo de drenaje, ¿no? Son pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o están, inestabilidad hemodinámica o colapso mayor del 30%. Por ejemplo, ¿cómo se trata un neumotórax a tensión? Es distinto a cómo se trata un neumotórax simple. En neumotórax a tensión, primero se coloca una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, o sea, arriba y al medio. Esto se hace porque no te da tiempo de traer todo el equipo de tubo de drenaje, ¿ok? Entonces, si te preguntan manejo inicial, palabra clave del examen es manejo inicial del neumotórax a tensión. El manejo inicial es colocar una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Le colocamos la aguja y en ese momento va a haber un soplido y comienza a desinflar poco a poco. En ese momento el paciente va a notar un aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la estabilidad de la frecuencia respiratoria, de la saturación, todo mejora. Pero como no te puedes quedar con la aguja metida, entonces procedimiento inmediato después de esto es colocación del tubo de drenaje torácico, que generalmente lo hacen ustedes, lo hace el residente, primer año, quinto espacio intercostal, línea axilar media, y ahí colocan el tubo. ¿Ok? Este tema del tubo de drenaje lo vamos a ver en cardiovascular, cuando veamos todo lo que es trauma torácico, que es uno de los 2 capítulos grandes que existen. Ahí vamos a comentar esto. Pero por ahora quiero que vayan teniendo estos conceptos. Y en el neumotórax simple, bueno, de frente, pues, ¿no? Este tratamiento es tubo de drenaje también, ¿no? Drenaje cerrado. Muy bien. Entonces, estos son detallitos que quiero que recuerdes, ¿ya? Solamente acuérdate que en el neumotórax de tensión, por cuestión de tiempo, tienes que colocar la aguja primero. En los casos crónicos, que son los casos quirúrgicos, según la recidiva lo vas a tratar acá, ¿no? Y esto es importante porque un paciente que viene con neumotórax, si viene una vez con neumotórax, el riesgo y probabilidad que venga la siguiente vez es casi 30%. Entonces es recidivante, ¿no? Entonces, una forma de, por ejemplo, ¿a qué pacientes, desde la primera vez que vengan con neumotórax, o mejor dicho, ya vino de nuevo, a quiénes le ofrece cirugía? ¿A quiénes le ofrece cirugía? Al primer pata le pusiste un tubo, le dijiste, todo bien, tranquilo. Entonces, normalmente le colocamos el tubo al señor con neumotórax, se pasa con tubo, ponte 24 horas, y luego tú ya vas viendo, ¿por qué tuvo el neumotórax? No, es que estaba corriendo y le vino de golpe y nada más. O sea, tú dices, seguramente es un joven con un neumotórax espontáneo. Perfecto, se queda con su tubo un día, 2 días, y más o menos vas calculando, le pides placa, y dices, vamos a mirar cómo va su expansión pulmonar, lo clampas con una Kelly, después de clampar le tomas una nueva radiografía en 8 horas, mide su placa, y su placa sigue abierta, el pulmón está hinchado, todo, o sea, ya se recuperó el pulmón. Entonces le dices, ya le voy a retirar el tubo, ¿no? Le retiras el tubo de drenaje con mucho cuidado, con toda una técnica, y el pata se va de alta, ¿no? Y le dices, usted tiene un 30% de probabilidades de volver a venir, así que tiene que tener algunas condiciones, algunas cosas para poder cuidarse. Si tuviera alguna enfermedad como el asma, tiene que estar controlada, el EPOC igual, o sea, tienes que darle condiciones que no te puedan exacerbar un nuevo neumotórax, ¿no? Pero estos patas vuelven, y cuando vuelven ya son quirúrgicos. Entonces, ¿a quiénes vas a operar? ¿A quiénes les vas a hacer la famosa cirugía de bulectomía? ¿Qué es la bulectomía? Que agarras un pulmón que está fregado, con bulas, y lo haces por toracoscopía. Metes grapas, haces un grapazo acá, metes una grapa,
son como una grapadora automática, así, corta, y lo deja ese pulmón, lo deja así todo engrapado ya, ¿no? Y este tejido enfermo lo sacamos como cuando sacamos una vesícula por la paroscopía, igualito, ¿no? Pum, lo sacas por el tórax. Y el pata se quedó ya con su pulmón sano, pues, ¿no? Ya puede correr, hacer lo que quiera. ¿A quiénes le ofrece esta cirugía? A ver, a patas que debutan con neumotoras en los dos pulmones. Pregunta de examen, ¿no? Neumotoras bilateral, de inicio. Se da, no es infrecuente, se da. Otro, dos episodios en el mismo lado. Dale nomás. Segundo episodio, contralateral. O sea, ya tuve en el derecho, ahora vengo por neumotoras en el izquierdo. Ya, ofrécele uno de los dos. ¿Por qué? Imagínate que más adelante le den neumotoras a los dos pulmones. Se friega. Entonces, no, pues ya, ofrécele nomás. O que tenga un primer episodio, pregunta de examen, primer episodio, pero que sea una profesión de riesgo. O sea, profesiones que trabajan con presión. Por ejemplo, aviadores, pacientes, buzos, por ejemplo, buzos, ¿no? Futbolistas, ¿no? Hace un tiempo operamos un futbolista que había desarrollado neumotórax en el entrenamiento y a él, por ejemplo, tú no le puedes decir, ya ven en 2 semanas, ¿no? Ya te veremos, más adelante operaremos, no, porque en pleno partido le puede venir el neumotórax, entonces tienes que operar, no. Son profesiones de riesgo, entonces tienes que tener en cuenta estos detalles, ¿ok, chicos? Estos detalles son claves para que ustedes puedan definir, puedan mejorar, digamos, su espectro de manejo con sus pacientes, ¿ok? Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda, chicos? Son temas para algunos de repente un poco nuevos. Escriban cualquier duda que tengan para poder cerrar el capítulo de pleura, que es un capítulo súper preguntado, ¿no? Súper rentable, que ustedes tienen que tener bastante dominio del mismo.